un verdadero placer poder reunirnos esta tarde con motivo pues de presentar una obra y presentar al maestro Emerio Medina Peña, quien nos acompaña desde Cuba. Pasajeros en Tránsito, como club de lectura, mantiene como misión promover la lectura a través de encuentros y acercamientos de la literatura con los escritores. Y estos son uno de los escenarios que podemos aprovechar para este tipo de actividades que venimos desarrollando ya desde el año 2020 y que continuamos en ese camino a través de pues, la sumatoria de elementos, de voces, de un equipo de trabajo conformado por diversos profesionales. Damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento especial al maestro Emerio Medina Peña, quien nos acompaña desde su natal Cuba, y se incorpora también como un pasajero en tránsito internacional, porque también está incorporado al grupo. A su vez también pues, le damos la calurosa bienvenida y agradecimiento al director de la Galería Manuel Amador Guerrero y artista plástico Roy Arcia. Tampoco. Manuel y Amador Guerreros. Por abrirnos siempre las puertas de esta casa para realizar estas actividades. Un agradecimiento especial al profesor Rafael Candanedo, presidente de Pasajeros en Tránsito. Agradecimiento y también felicitación, pues hoy celebramos el Día del Periodista en Panamá. Queremos extenderle esa felicitación al profesor Candanedo y también a nuestra compañera Adi Jurieta, que nos acompaña en Pasajeros en Tránsito. Agradecemos a David Robinson, que nos ayuda también, nos ha colaborado para que este encuentro se haya podido realizar y que tengamos aquí sentado al maestro Emerio Medina, a Pasajeros en Tránsito, al grupo que nos acompaña también en los diferentes talleres que estamos realizando. Y en general, pues a los amigos, lectores, que nos acompañan esta tarde. Del maestro Emerio Medina voy a hacer una pequeña referencia o introducción porque ya posteriormente el profesor Candanedo va a hablar un poquito más y también el maestro Emerio nos va a hablar, pero pues quiero decirles que el maestro Emerio Medina acumula ya una prolija y exitosa creación literaria, una creación que podemos llamar ingeniería literaria, ya que a su gusto, a su manera, con una facilidad tan natural, logra diseñar y crear mundos que a su vez establecen leyes propias que obligan al lector a analizar, a reflexionar sobre su propio mundo. Su compromiso y desarrollo literario lo convierten en el escritor cubano más premiado de los últimos tiempos, con los más importantes galardones literarios como el Premio Casa de las Américas, Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, Premio Alejo Carpentier, entre otros muchos, pero muchos tantos. De manera que damos la más cordial bienvenida esta noche a este evento que vamos a iniciar en este mes, porque tenemos este mes muchas celebraciones, una de ellas las festividades patrióticas, Independencia de Panamá de España y separación de Colombia, el Día del Periodista, la llegada del maestro Emerio, la presentación de su obra y su acompañamiento. Vamos a iniciarlo con una hermosa interpretación bailable que nos van a hacer los jóvenes estudiantes del conjunto típico del Centro Regional Universitario de San Miguelito, Cruzán, los jóvenes Leonel y Angelina, quienes, bajo la dirección de la profesora Jacqueline Juárez, presente por aquí, muchísimas gracias, nos van a deleitar con esta pieza musical y baile de la pieza musical El Tambor Congo. Con ustedes, los jóvenes del conjunto. Nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar.
gracias, Leonel y Angelina, profesora Jacqueline, por esta magnífica interpretación que nos habla muchísimo de lo que es nuestra cultura ancestral y herencia afrodescendiente, expresión también de libertad y lucha por esa liberación. Magnífico. Wow. Ok, para entrar un poquito en calor y volver a la presentación del libro, quisiera vamos a llamar a nuestra compañera pasajera, periodista, diplomática, Adi Jurieta, para que nos acompañe con la lectura de un extracto de una de las obras del maestro Emerio Medina, en este caso, Plano Secundario. Con ustedes, Adi Jurieta. Profesor. Plano secundario. Era un buen cuadro. Las palmas se despeinaban al viento con arrogancia contra el fondo amarillento de la colina abrasada por el sol. Los árboles dominaban la orilla del lago y en el agua brillaba algo como deseos, todo en suave mezcla de gris y verde pálido, todo, salvo el cielo. Para el cielo escogió un azul no muy intenso, salpicado de inofensivas nubes blanquecinas. Al centro puso unas malezas semioscuras con algún violeta o carmelita escogido al azar. La embarazosa madeja de colores podía pasar por flores, por aves, por cualquier remota fantasía de un plano secundario. Porque eso eran, en definitiva, las malezas, un relleno, acaso, una idea de última hora, un amasijo de formas y colores apretujados dentro del conjunto del cuadro. Los puso allí para llenar el espacio y en el momento de pintarlas le parecieron bien. Ahora quedó mirándolas, evaluándolas con olfato crítico, ayudándose a tomar la decisión de borrarlas o dejarlas. La obra del maestro Emerio combina mucho realidad con fantasía y hace un rejuego allí que nos deja a nosotros sorprendidos. Es hermosa. Para continuar con esta introducción del contenido de las obras, vamos a escuchar ahora a la pasajera Jessica Castillo, quien nos va a leer también un extracto del cuento Era diciembre, que es la obra que justamente da título a la obra que estamos presentando esta noche. Con ustedes, Jessica Castillo. El cuerpo del muchacho brilló al sol una última vez y se hundió en el agua. Turbulenta, el viejo lo vio descender hasta que desapareció en el fondo. Estuvo mirando el ir y venir de las ondas en la superficie, se enderezó en el tablón del asiento y remó con calma. El viento húmedo de la tarde hizo desaparecer las lágrimas de los ojos. La sonrisa, en cambio, no desapareció con el viento. Los labios perdieron su cobertura marcada solo con el choque sordo de la proa contra la arena de la orilla. Para entonces lloviznaba sobre las tierras del valle. El agua pegajosa de diciembre disolvía el barro de las cañadas. El aire olía a las mismas y a fango herboso. La tierra se pegaba en los zapatos. El viejo subía agarrándose a las cañas. Cuando llegó el amparo de las guindas, se volvió a mirar la laguna y pudo ver los juncos moviéndose al aire. En algún momento le apareció que algo se agitaba en el agua. Sonrió otra vez, enderezó los ojos viejos y cansados al camino y echó a andar sobre la noche que nacía. Muchas gracias, profesora Jessica Castillo. Muchas gracias, Adi Jurieta. Vamos a escuchar ahora, a continuación, palabras y un poquito de explicación de contenido y presentación del maestro Emerio en la voz de nuestro profesor, doctor Rafael Candanedo. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder compartir este momento. Hoy un día tan especial para Panamá, el Día del Periodista, en honor a Gaspar Octavio Hernández. Quiero hacer una referencia justamente a una persona que nos marcó a pesar de que
demoró tampoco por acá, justo Fidel Palacio, aquí están sus familiares. Quiero recordarlo a él que él nos tocó mucho en el poco tiempo que estuvo, porque en realidad fue muy poco tiempo. Y bueno, a Adis Urieta, que está acá, ella sí está aquí. ¿Cómo dice? De Veraguas también, sí, esta es pura gente de Veraguas. Y quiero darle un saludo al ingeniero Emerio y decir que estoy muy alegre que esté la doctora Irene Delgado aquí, que es la presidenta de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Es más, justamente este libro que estamos presentando hoy es de literatura juvenil, que no hay mucho en español y que está de moda. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia justamente sobre esta materia. Había un editor de México, un editor de Italia, un editor de España y un editor de Francia, de una de las editoriales sagradas de Francia, y dijo: lo que está de moda es la literatura juvenil. Y entonces este hombre se aparece ahora con este libro que se llama Era diciembre, que aquí se acaba de leer un fragmento del cuento principal. Son 19 cuentos, yo diría que 20, ¿no? Para redondear. ¿Puedo? Sí, redondeamos 20, y algunos tuvimos oportunidad de conocerlos en el curso que él nos dictó hace algún tiempo, de cuentos en general, pero él trajo aquí algunos de estos cuentos, y otros he tenido oportunidad de verlos. Me dijo Rosa, dice, solo tiene 15 minutos, así que no les voy a leer, no les voy a contar para que lo compren, para que puedan comprarlo. Mire, hay varias características de Emerio, que está considerado uno de los cuentistas más importantes de Cuba, está en la lista corta de los cuentistas de Cuba que están de moda, está en un buen nivel en el panorama latinoamericano, y como Rosa mencionó aquí, se ha ganado todos los cuentos de las vacas sagradas de los cuentistas latinoamericanos. Tiene el premio Cortázar, tiene el premio Rulfo, tiene el premio Carpentier, tiene el premio no sé qué, todo, tiene el premio Casa de las Américas, tiene el premio de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, o sea, tiene todos los premios. Y lo que yo entendí en el curso es que él va inspirado en Cortázar, va inspirado el único con el que no se inspira es en Borges, que lo dijo varias veces así, pero de manera golpeada, pero todos los demás son de alguna manera sus maestros. Y algo que caracteriza al señor Emerio, que es el único Emerio que hay, hasta donde sabemos, en Cuba es el único. El papá era Emerio, pero bueno, ya no vive, y por acá no sabemos. Lo más cercano que hay por aquí es Emeterio, que ya no existe, ya murió, era Emeterio Miller, un abogado peleón por allí, ¿no? Es la precisión técnica. Yo, la conclusión a la que he llegado es que como él estudió en Kazajistán, él es rusohablante además, y estudió, como se dijo aquí, ingeniería mecánica, él ve el cuento, y bueno, aquí está mi amigo y hermano David, que es también ingeniero mecánico. Y ellos dos se encontraron y comenzaron a hablar de temas mecánicos. Entonces lo que ha hecho este señor es, de alguna manera, una ingeniería mecánica de la narración cuentística. Lo ha hecho con todas las reglas que tiene la mecánica, la ingeniería mecánica. Y hablando de esto, yo tuve la oportunidad de leer un libro de David, de mi querido amigo David, y justamente es lo mismo. O sea, esos ingenieros mecánicos que se meten a narradores terminan usando las reglas de la mecánica, incluido la mecánica cuántica, para hacer sus sistemas narrativos. Ellos trabajan sistemas mecánicos, evaluación de materiales. Bueno, aquí los materiales son las palabras, es el coloquialismo, son toda la tradición cubana de cuento, que ellos tienen una tradición muy interesante. Ese mismo Lezamalima, creo que también escribió cuento de los tres tristes tigres, también, o sea, ellos tienen toda una tradición, y él ha conseguido, pues,
de alguna manera utilizar esas herramientas justamente para hacer su mecánica narrativa, su funcionamiento termodinámico y demás cuestiones. Y lo otro que es interesante en Emerio, en estos cuentos y en otros que tiene una lista enorme, él también ha escrito novela, incluso hay una que es tetralogía, ¿no? La tetralogía también para jóvenes, esa es una novela y esa se llama, es fantástica, Viaje a la orilla de un cuento. Esa es novela. Y bueno, los otros son para adultos, pero estas son casi también para adultos. Estas lo pueden leer los adultos. De hecho, nosotros en el seminario leímos varios. O sea, algo que es interesante es ese humor, esa ironía que algunos llaman la filosofía de la supervivencia, en la que nosotros nos podemos sentir ampliamente identificados. Y es que la vaina está jodida, pero nosotros tenemos que reírnos, tenemos que hacer humor y en muchos momentos se encuentran, se amalgaman tragedia y comedia, o sea, la tragicomedia en toda la narración de él. Y bueno, es una manera de resistencia a la desesperanza. Cuando la cuestión está, las defensas están bajas, como nosotros ahora mismo, que todo el mundo dice, no vemos por dónde anda la economía, no sé qué, entonces, bueno, vamos a reír sobre eso, y se hace con exageración, se hace con ironía, se hace con parodia, y de alguna manera está allí la lucidez, que tiene que ver mucho con los cubanos, esa lucidez que va más allá del aspecto político, ideológico, su lucidez. Nosotros tenemos mucho de los cubanos, por aquí llegó la lengua nos llegó vía Cuba, y ellos tenían 20 años de tener el español allá cuando nos llegó por acá, por Santa María la Antigua. Y nos llega, yo recuerdo que la doctora Elcia Alvarado de Ricor siempre nos decía, la tonalidad nuestra, ella era profesora de fonética, la fonética nuestra es la de los cubanos, porque los primeros locutores que hubo en Panamá eran cubanos, y de ahí aprendimos esa tonalidad. Entonces, esa fe vital que finalmente está en estos cuentos, donde, por supuesto que hay una gran crítica social frente a todos los problemas. Uno de los cuentos que nosotros vimos allí es que hace 40 años ya estaba el tema de la electricidad en Cuba, y todo lo que eso significaba para el comportamiento de nosotros seres humanos. Bueno, hay mucha densidad estética, la oportunidad de tener esto mecánico le hace un lenguaje muy condensado, es condensado el lenguaje. Los cuentos de él son cuentos breves, no son cuentos así farragosos. Decía un colega mío en la prensa, él era editor, y decía, en Panamá las noticias todas le sobra el 30%. Hay que cortarle el 30%. Y a veces él cortaba tanto que quedaba hueco. Entonces, ¿cómo a las 11 de la noche vas a rellenar? ¿Cómo vas a rellenar eso, no? Porque ya todo está un poco decidido. Y al mismo tiempo nosotros vemos que hay, con esa condensación, hay una gran profundidad psicológica. Y tiene que ver con una empatía con el resto de los seres humanos y las personas del pueblo. Casi nunca tú te encuentras aquí burócratas, te encuentras gente así encopetada, te encuentras la gente del pueblo. Hay un cuento que a mí aquí me fascinó, que es el último, se llama Las Cruces. Bueno, me gustaron mucho, además los que él nos había analizado ya, nos había puesto allí, la frazada, por ejemplo, la lección, pero en el caso de Las Cruces, es interesante porque me recordó mucho a ese mito griego de Sísifo, que sube la roca y cuando ya está llegando hasta allá arriba, vuelve y cae. Y es el caso de esta es una familia que por generaciones ha hecho las cruces que están en las iglesias, en los diferentes lugares, y este carpintero sería, no sé, ¿sí? Es un carpintero, él está haciendo las cruces, las hace bonitas y todo el mundo se admira de todo lo que hace, y finalmente
cuando lo entierran en una fosa común sin cruz. Entonces es como la historia de Sísifo. Y me recordaba también, de alguna manera, García Márquez, todos los Aureliano Buendía, porque aquí todos eran el personal, el carpintero, pues, por generaciones, que se especializa, además, imagínense, se especializa en hacer cruces. Es un especialista de generación en generación. Esto es una sabiduría popular que está allí. Y finalmente, pues usted se muere y queda allí sin cruz lo que usted había hecho, todas esas cuestiones, ¿no? Y lo otro que me encanta es que usted no ve estereotipos. Es muy fácil hacer estereotipos, pero aquí todos los personajes, ellos son tratados con humanidad, con dignidad. Este era un carpintero, pero merece la mayor dignidad, y hay una crítica social, o sea, cómo se le trata a esa persona que ayuda a construir nuestra cultura, ayuda a construir nuestro pueblo, o las creencias que el pueblo tiene, y también el trabajo artesanal, ¿no? El trabajo de las manos. Otra cuestión interesante es la universalidad. Cuestiones locales, usted las podría ver, los problemas en la India, en Indonesia, en cualquier lugar. Esto lo pueden leer niños, bueno, de hecho él ha sido traducido a muchos idiomas, 6, 7, 8 idiomas por allí, y esto se puede, bueno, no este libro, que este es nuevo, ¿no? Se está editando ahora, pero otros libros que él ha escrito, que tienen esa misma constante de la universalidad, son leídos en italiano, en otros idiomas, y tienen pues esa magia de que, aunque parte de personajes locales allí tienen ese carácter de universalidad. Y lo otro también que está en otros autores cubanos, porque él es legatario no solo de la cultura cuentística cubana, la literatura literaria cubana, anterior pues a nosotros, imagínense, ellos solo en la lengua nos llevan 20 años de ventaja. Nuestra lengua entró aquí Balboa estaba ya en Santa María en 1513, ya en el primer viaje de Colón, ya estuvo ahí en Cuba, ¿no? Entonces, él es legatario de toda esa tradición cuentística cubana, pero al mismo tiempo es legatario del nivel educativo que Cuba ha tenido, que ahora ya se está más o menos equiparando, no porque nosotros estemos creciendo tanto, sino que Cuba está pasando pues una crisis grande, pero durante mucho tiempo yo veía en esos informes TERCE que Cuba por allá arriba, y los que seguían por acá abajo después seguía, pero a una distancia larga, México, Argentina, los países que tienen mayor nivel cultural. Y bueno, nosotros, ni quiero decirlo, por favor, no lo dije, nosotros estábamos peleando acá con República Dominicana, con Honduras, acá abajo, por acá, con Guatemala, todo eso, pero Cuba allá arriba. Y él de alguna manera, bueno, él es del 66, eso está en los libros, no estoy diciendo ningún secreto de Estado, es de 1966, él ha vivido todo el periodo de la Revolución Cubana y ha vivido pues todo eso. Quizás los jóvenes de hoy, los más jóvenes a los que esto va a llegar, ya no tienen ese nivel educativo más alto que había antes. Por supuesto que en la mayoría de las cuestiones Cuba sigue estando más arriba en el nivel latinoamericano en materia educativa. Así que él es legatario de ambas cuestiones. Y bueno, ¿ya? ¿Se me acabó el tiempo? Sí. Un minutito nada más, ¿no? Un minutito. Bueno, creo que es, para ir redondeando, él es además un fenómeno interesante. ¿Puedo decirle fenómeno? Sí, fenómeno. Él es un fenómeno interesante porque él no es habanero. Él vive a 800 kilómetros de La Habana, en una comunidad que se llama Mayarí, que casi se la lleva el ciclón. Estuvo a punto de llevársela porque estaba en la ruta allí del ciclón. El señor estaba vivo aquí de milagro, ¿no? Y pasó bastante cerca, incluso donde él vive, varias casas quedaron quedaron no casa, porque quedaron sin techo, sin paredes, etcétera, ¿no? Pasó bien fuerte por allí, porque es el oriente, 800 kilómetros, 12 horas, es como de aquí a Nicaragua, de donde él, o sea, él es
del oriente, un oriente que es muy activo, muy dinámico, toda la parte está de Santiago de Cuba, entonces es muy dinámico, pero no es, digamos, metropolitano de La Habana. Cuando él va a La Habana es como cuando tú vienes de Chiriquí acá, ¿no? A Panamá, ¿no? Claro, guardando proporciones porque allá son 800 kilómetros. Es mucho, hasta Chiriquí son 400. Y bueno, creo que hay que destacar la ironía, la hondura, lo que hablaba de la capacidad de síntesis, la condensación y, para ver con qué, ya hemos hablado de esto, vamos a ver. Bueno, quiero cerrar diciendo que para nosotros él viene a título personal, casi siempre vienen a título del gobierno y eso, él viene a título personal, y la aproximación con Panamá ha sido altamente valiosa, muy valiosa. Creo que es la tercera o cuarta vez que él viene a Panamá. Ha sido jurado del premio Miró, ya ha tenido, yo le digo, ¿por qué no eres más tiempo jurado? Y si no me han invitado, así que vamos a ver cómo cabildeamos para que lo inviten más, ¿no? Y ha estado en Chiriquí, los dos, Chiriquí, Chitré, Panamá, los tres lugares que él ha conocido, y ha hecho mucha empatía, porque es que nosotros somos igualitos, nosotros nos parecemos mucho, y él tiene pues ese don de gente, tiene esa sencillez, tiene la humildad que de alguna manera caracteriza a la mayoría de los panameños. No estoy hablando de Mulino, estoy hablando del resto del país, ¿ve? Entonces, creo que es muy buena esa relación que se está estableciendo con el ingeniero Emerio, que yo le decía a él se queda callado, es ingeniero de la narración, porque él utilizó las herramientas de la ingeniería mecánica, la termodinámica, la termoeléctrica, no sé qué, la termo todo, para escribir sus cuentos, además con una precisión casi matemática. O sea, usa matemática, usa las reglas de la física para convertirlas en cuentos. Y en muchos aspectos, vamos a decir, sencillo, como Aristóteles, inicio, nudo, final, sin embargo, con un aporte personal impresionante en cuanto a los personajes. Yo recordaba, y con esto voy a terminar, puedo decir que fuma, ¿no? ¿Sí? Él fuma bastante cigarrillo, y entonces en el curso él de repente se emocionaba y comenzaba a hablar y todas las características del cuento, en Cortázar, en Rulfo, y de repente bajaba y entonces me decía a mí que yo me sentaba ahí recuerdo, me sentaba en la primera fila, dice, me voy a fumar un cigarrillo. Y entonces se iba. Bueno, los cuentos son más o menos lo mismo. Comienza una tensión y después le da un respiro. Ahí comienza a respirar. Todos esos cuentos son así. Y algo que también, y con esto termino, que me llama mucho la atención, es que hay cuentos donde él usa el diálogo, usa los diálogos, y otros donde no hay un solo diálogo. Todo es el narrador contando las cuestiones. O sea, no es aburrido que, digamos, usa la misma técnica siempre. O sea, en unos es más argumentativo, también más pensativo, en otros es más descriptivo. Por ejemplo, de las cruces, o el mismo, bueno, muchos, o sea, hay mucha descripción, pero en otros dice, bueno, no voy por la descripción, voy por los diálogos, y en otros voy por la argumentación. O sea, te va variando la finalidad. Yo de veras que estoy muy contento de poder invitarlos para que ustedes pues adquieran el libro y es de lo poco que se está escribiendo en lengua española de cuentos juveniles. Así que muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Campanero, por esa información que nos ha dado, recorrido del maestro Medina, quien debemos decir que ya está tomando chicha de tamarindo, ¿verdad? Para dejar el cigarrillo, así que está haciendo el esfuerzo.
Vamos a escucharlo, maestro. Queremos escucharlo, escuchar sus experiencias, sus comentarios sobre nosotros acá, qué le hemos parecido, su trabajo literario, cómo se está fundamentando. Sabemos que es mucho realidad, mucho magia, fascinación, pero queremos escuchar. Bienvenido. Gracias, Rosa. Bueno, aquí pasa algo bastante interesante, porque realmente el libro es un pretexto para otra cosa. El libro, bueno, está ahí, tiene varios cuentos, eran 20 realmente, pero hubo uno que se perdió por el camino. El editor me decía que ese texto no pertenecía a ese cuerpo, entonces no, esas cosas no las discuto nunca con los editores. Pero el libro ya se publicó, se imprimió y entonces pudimos venir. Y era el pretexto para reencontrarnos con un grupo de personas que estuvimos acá compartiendo un tiempo importante hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses tuvimos este encuentro en Panamá. Lo tuvimos en la ciudad de Panamá y en Chiriquí, en David. El de David fue más breve, por supuesto, había menos tiempo. Acá tuvimos 4 encuentros de 5 o 6 horas. 4 encuentros de 5 o 6 horas de interacción con personas que tienen intereses de escritura, ¿no? Personas que quieren escribir. Yo quizás pueda ser un buen escritor o no, o sea, no sé hasta dónde la vida me legitime como escritor, pero yo sí creo que soy un buen comunicador de cosas. Yo creo que soy una persona que logro contaminar a la gente con las cosas que siento. Y eso me pasó. Eso me pasó con este grupo. Desde que comenzamos a hablar, somos cuentistas. Y se fueron ahí convencidos de que eran cuentistas. Ese era mi objetivo. Yo no quería otra cosa. Quería que se fueran de allí convencidos de que eran cuentistas. Que tenían las herramientas básicas para escribir cuentos, ¿no? Que podían redactar en la forma creativa al español y dejar atrás, digamos, vicios de construcción de otras esferas de la vida, ¿no? Del periodismo, del teatro, de la poesía incluso. Que podían narrar. Y creo que eso funcionó. Porque los textos que después me llevé a Cuba y los trabajé en Cuba, lo hicimos de forma virtual, ya me fueron diciendo que esas personas ya habían por lo menos adquirido una habilidad elemental. O sea, podían identificar problemas de redacción, podían resolverlos, podían proponer. Eso es muy importante para un escritor, para una persona que aspira a escribir. Ya, pues, yo llevo ya 20 años en este giro, con algún acierto, tengo algunos premios. He publicado unos 30 libros, he sido, digamos, versionado a otras lenguas, ¿no? Y tengo un contacto con el mundo de la escritura en América Latina bastante importante. O sea, importante en el sentido de que, en el volumen, ¿no? Todavía no logro, por supuesto, colarme en los grandes emporios del libro, porque eso realmente es una carrera, eso no es que quieras hacerlo, eso tiene que ocurrir. Y puede ser que no ocurra, o sea, por tanto, no me preocupa. Yo creo que estoy llegando a los 60 años con una posición bonita, ¿no? Del hombre, ¿no? Del ser humano. Que tienes cosas que decir todavía. O sea, llegar a mi edad, a los 60 años, con algo que decir todavía en narrativa, para mí eso es un gran premio. O sea, que los años que me quedan por vivir los voy a dedicar a escribir las cosas que no he escrito. Y voy a hacer, digamos, todavía cosas que me prometí cuando tenía 15 años. Yo escribo porque cuando era muchacho leí. Yo escribo porque tuve acceso a la cultura, a la literatura desde temprano. Yo escribo por eso. Yo no escribo por otra cosa. Yo escribo porque esas preguntas que me hice teniendo 8, 9, 10 años, decidí respondérmelas después. Es lo que estoy haciendo ahora. Yo escribo para responderme preguntas que acumulé en mi infancia y adolescencia. Yo escribo para adolescentes porque yo soy un adolescente todavía. Yo tengo apenas 60 años. Y por tanto, todavía me quedan 30 años, ojalá 30 más, de adolescencia. Y yo escribo para esa personita que fui yo, que tuvo sus motivaciones, tuvo sus sueños, sus aspiraciones, y que no sabía cómo iba a canalizarlas. Porque evidentemente yo viví en el campo en Cuba. Vivir en el campo en Cuba tiene su precio.
y yo vivía muy lejos de La Habana, de los centros urbanos. Tienen su precio, eso un poco te aísla, pero felizmente en mi casa alguien puso libros. Por suerte no tuve acceso al tipo de literatura comercial, digamos, de este tipo de tabloides, de las aventuras que se publicaban en los grandes emporios del libro, ¿no? Creo que me salvé, eso me salvó. Porque los libros a los que accedí eran los grandes libros del mundo. Las columnas, los pilares de la cultura occidental estaban en mi casa, en el campo de Cuba. Creo que fue mi padre que puso el libro ahí. Me los puso ahí. No me dijo leer, los puso ahí. Y yo leí por mi cuenta. Yo quise leer. Y cuando pude leer de corrido, entendí que algo había para mí en el mundo. Algo estaba hecho para mí. Alguien se ocupó hace 2000 años de contar una historia con unas lanzas, eso era para mí. Ese tipo lo hizo para mí. Y yo, por supuesto, me lo creí. Y hoy, si logro con algún acierto escribir alguna narración, se debe a que precisamente en esos años esa semilla se sembró en mí. Y es lo que estoy tratando de hacer con este libro. La única pretensión que tiene este libro es... Sí, lo pido prestado. La única pretensión de estos textos, que eran 20, eran 20 porque yo quería un poco remedar aquellos títulos tan importantes que fueron 20 cuentos latinoamericanos, David debe conocerlos, y 20 cuentos norteamericanos primero, que fue el primer libro, y el segundo, 20 cuentos latinoamericanos. Es un libro esencial, es un libro que no sé por qué no se ha publicado más. Yo leí una versión cubana, y ahí me leí a esos grandes autores cubanos, a Rey Rosa, a Rulfo, a Ribeiro, a Cortázar. Son 20 nombres inevitables de la literatura latinoamericana. Lo que, digamos, por alguna razón, el cuento en nuestra cultura ha tenido un lugar menor. O sea, por tradición. El cuento se ha considerado que es una literatura menor. Incluso en Cuba había el concurso Carpentier, que pagaba $5.000 en novela y 3.000 en cuento. Yo sé, de pronto decía, pero banda, ¿qué pasa si el tipo es tan bueno en el cuento como en la novela? Es uno de los pocos casos que yo conozco donde es un gran novelista y a la vez un gran cuentista. Es muy raro eso. Es narrativa, pero son diferentes soportes, diferentes formas de verlo. Entonces, eso es importante. Por tanto, la intención única de este libro es sembrar una semilla en una persona que hoy tiene, qué sé yo, 12, 11, 13 años. Una semilla que se llama motivación. Una semilla que un día germinará, cuando el tipo tenga 40 años. O sea, el cultivo, esta planta que se siembra, no es inmediata, es un fruto a largo plazo. Quizá a los 60 el hombre se puede escribir. Aquí la escritura no puede ser precoz. La poesía quizás puede ser precoz. Una persona de 20 años escriba unos grandes poemas. Eso ha pasado, de hecho. Pero es muy raro que una persona de 20 años escriba un buen cuento. Es muy difícil eso. Tiene que pasarte por encima la vida. Tiene que golpearte. Tienes que sufrirla, tienes que enfrentarla y resolverla para un día escribir. Entonces, la intención de este libro es sembrar en ese muchacho, ese joven, esa persona de 10, 12, 13, 15 años, una motivación futura, una preocupación futura. Ahora quizás no le va a hacer falta pensar en eso. Pero cuando la vida comienza a pasarle por arriba, él va a volver aquí. Y se va a encontrar consigo mismo. Un poco esa es mi historia, ¿no? Por eso me tomo de modelo, ¿no? Porque a mí me pasó eso, ¿no? Yo leí mucho de muchacho y pensé que para qué lo hacía, y ya cuando la vida me golpeó, dije, ah, mira, era para esto. Ese golpe te hace falta. Hay quien lo golpea la vida, digamos, en la pintura, en el teatro. Bueno, a mí me golpeó la vida en la literatura. O sea, yo tuve los golpes de la vida, me los dieron los libros. Y el cine en su momento. Lo que pasa es que el cine
Ya después se me puso muy complejo por la tecnología, ¿no? Y los libros estaban ahí. No había que tener ningún teléfono ni ninguna laptop para tener un libro. Esa es la ventaja de esto, el papel, el manoseo. Esto hace un libro, que leerlo. Eso es parte de uno. Yo creo que mientras seamos seres racionales, vamos a tener el hábito de manosear algo. Bueno, manosear, la palabra la conocen, ¿no? Manosear, en el buen sentido, por supuesto. Y yo creo que mi relación con la literatura tiene que ver con eso, con el hecho de que yo logré manosear libros bien temprano. O sea, 8 años, estaba ya con mi Ilíada ahí, y Aquiles por aquí, y Héctor por acá, y yo en el medio, ¿no? Y ese mundo me marca. Entonces, eso es lo que quería comunicarles. Yo me alegro mucho de estar acá otra vez era precisamente un reencuentro con amigos que conocí acá hace 2 meses, y con Panamá, que es un país al que yo me he ido acercando, y un país que voy ya incorporando a mi vida, a mi destino. Ojalá se nos den cosas que estamos planificando por ahí. A veces la cuestión legal nos aguanta y nos detiene, pero hay que seguir soñando, hay que seguir tratando de hacer las cosas. Mi país hoy no está en las mejores condiciones. Mi país hoy tiene una situación, ustedes la conocen, bastante crítica en la economía, pero digamos que no hemos perdido tampoco la esperanza, ¿no? Ni el sueño. Los cubanos seguimos soñando, seguimos pensando en el futuro, y seguimos pensando que se puede hacer cultura, y se puede hacer esto, y se puede lograr cosas en el plano más íntimo, más personal, en el campo de los sueños. Más allá de que haya una dificultad económica o no, pero si por cada cosa que te pase te vas a tirar al piso, pues entonces mejor no vivas, ¿no? No, hay que seguir. Entonces, esa es mi exhortación a los que están acá, a mi gente del taller. Por supuesto, vamos a seguir trabajando. Y a ustedes, gracias por tenerme aquí esta noche y por escucharme, y nos veremos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Emerio. Queremos también anunciarles que este sábado 15 de noviembre el Club de Lectura Pasajeros en Tránsito y el maestro Emerio Medina va a estar con nosotros en La Chorrera, en el Colegio Guillermo Indara Galimani, en el tercer encuentro de clubes de lectura, y vamos a tener participación de varios escritores. Dentro de ellos el maestro Emerio, va a estar la escritora y poeta panameña Ela Urreola. Vamos a analizar también cuentos del escritor Dimas Lidio Pití. Va a ser una experiencia maravillosa, de manera que los invitamos, si pueden acercarse este sábado a el Colegio Guillermo Indara Galimani. Allá vamos a estar. Y vamos a tener también obras del maestro Emerio. Antes de darle la oportunidad de que podamos compartir y revisar la obra del maestro Emerio, que está aquí para firmar también los ejemplares, vamos a escuchar como último punto de este acto una poesía, un poema de nuestra insigne Elsie Alvarado de Ricor, que es quien inspira el nombre del Club Pasajeros en Tránsito, en voz de la joven Dafne Sansón Castillo, quien nos va a interpretar el poema La voz ausente. Bienvenida, Dafne. La voz ausente, Elsie Alvarado de Ricor. Porque me siento sola, mi corazón camina a la intemperie. Lejos, lejos estás como los astros. Y la leyenda que emprendimos, eres una constelación en mi desvelo. Recuerdo que una tarde más hermosa que el cielo, en un mundo imposible, fui novia entre tus brazos. En mí, tarde cautiva, espejo para mirar la faz de la alegría, al que dije en un instante, como una reina ufana, en un cuento fugaz en que conté mi vida. Espejo del encanto, respóndeme por Dios, ¿tiene alguien en el reino más ventura que yo? Mientras la calle siga nuestra música, miraba el gesto sin oír el beso. Una rosa dorada sonreía en tus brazos, la renovada gracia, con que asomaste el alma en mi camino. Lejos estás, amor, como los astros, y yo espero tu luz desde el silencio, porque tal vez me digas, con los labios colmados por una dicha cierta, que no somos el rostro que sonríe, ni la mano que forja, ni el cerebro que vela,
ni siquiera la voz, que nos reflejan las causas de armonía, que en las zonas ocultas del corazón apenas somos, tal vez ese angelar secreto, que con el amor nos trunca o nos redime. Lejos estás, amor, dame la mano, dame la voz y dame lo imposible. Gracias. Muchas gracias, Dafne. Vamos a abrir entonces el espacio para que puedan, los que deseen adquirir la obra y conocer la lectura del maestro Emerio Medina, pues que tengamos ese espacio y si quieren hacer alguna pregunta también en este momento sería la oportunidad, antes de que pues tengamos que retirarnos porque por ahí también nos está viendo ya el reloj en la noche. Así es que los invitamos cordialmente a que puedan acercarse a la mesa de libros si ya bien lo tienen o hacer algunas preguntas al maestro. Sí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, es el momento, tenemos aquí al maestro Emerio Medina. No tengan miedo. Soy feo, pero no muerto. Yo quisiera invitar a todos y agradecer primero que nada al escritor Emerio, a mi amigo Rafael, por haberme invitado aquí. Y mañana en Radio Japón, en Aventuras Literarias, lo esperamos. Y he tenido el gusto de conocerlo, escucharlo directamente, y yo sé que vamos a desarrollar mañana un diálogo muy productivo en la emisora. Y a todos invitados a escuchar de 9 a 10 Aventuras Literarias en 92.1. Aquí estaremos acompañados por la profesora doctora Gilma Romero, y acá tenemos un miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, Yesenia. Así es que bueno, bienvenido, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero decir algo, perdón. Yo estoy muy, se me acaba de ocurrir escuchando a la doctora Irene, estoy muy entusiasmado con los 100 cuentos que ha publicado la Academia. Me encantaron, tuve la oportunidad de verlos para un curso que dicté de comprensión lectora, que es un juguetito allí nuevo que tengo. Y me encantó que le pusimos a los niños, entre los maestros, en Emperador, le dijimos a los maestros, bueno, ustedes más o menos hagan una preselección, hicieron una preselección de 20 de los 100 cuentos. Ellos le dijeron y todo, no le debemos imponer a los niños el cuento que deben leer. Y entonces, los niños de los 20 eligieron y todo, y eligieron uno suyo. Sí, un cuento creo que es algo como El Dragón, algo así. Otro que eligieron fue de una que es compañera nuestra, de la Bertalicia Chen, que ese es el monstruo del Año Nuevo Chino. Y yo pienso que debemos incorporar a ese acervo de cuentos los de Emerio Medina. Oye, debemos incorporarnos todos, profesor, porque el programa siempre está a flor. Muchísimas gracias. No es tema, Sí. lo que vamos a leer y los felicito por el trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Señores, vamos a agradecemos especialmente al licenciado Roy Arcia por permitirnos este espacio, por haber compartido a ustedes, a cada uno de ustedes, por haber venido hasta acá a acompañarnos esta noche, que es muy especial, ¿no? De manera que, muchísimas gracias. No sé si maestro quiere decir las últimas palabras para despedirnos, porque tenemos que cerrar la transmisión, pero ha sido de verdad que una noche, una velada maravillosa. Muchas gracias a todos.